Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Martín, esto es Huerto y Jardín y hoy quiero hablarte sobre plantines o planteles comprados en el vivero. ¿Vale la pena? Y si es así, ¿qué tenés que tener en cuenta al momento de elegir tus plantines? En el video de hoy me vas a acompañar al vivero de mi barrio donde te voy a contar todos los secretos para que tengas éxito con tus cultivos si compras plantines ya listos del vivero. ¿Me acompañás? Y bueno amigos, acá estamos en el vivero de mi barrio. Acá es donde yo muchas veces vengo a comprar plantines o planteles para mi huerta. Ustedes saben que yo produzco la mayoría de mis plantitas, pero bueno, a veces uno no tiene tiempo, a veces se nos mueren los semilleros, a veces pasan cosas y no tenemos tiempo de hacerlo. Y no hay problema, porque siempre en los viveros vamos a encontrar alguna sección donde venden plantines ya listos. Y acá, como pueden ver, hay una selección muy amplia, una variedad increíble de plantines que podemos comprar. Y la verdad que eso está muy bueno porque nos saca un poco de la presión que a veces sentimos. Uno a veces siente que tiene que producir todos sus plantines y que si uno no lo hace pasa algo, y la verdad que no. La verdad es que podemos perfectamente disfrutar de tener un huerto en casa sin la necesidad o sin la presión de tener que producir nuestras propias plantitas. Y como pueden ver acá, las plantitas están muy lindas, estos plantines son de muy buena calidad, este vivero es excelente. Y bueno, uno puede venir acá y comprar una, dos, tres de cada, mezclarlas, no hace falta comprar muchas de un mismo tipo, ¿sí? Aunque acá están todas juntas por variedad. Entonces, dependiendo de lo que ustedes necesiten, se pueden comprar un cajoncito que viene con 15 plantines, y eso tiene generalmente un precio muy barato, muy conveniente, que si lo comparamos con comprar los vegetales ya listos en la verdulería para consumir, obviamente va a ser mucho más barato, y además podemos disfrutar de cultivar nuestros vegetales en casa, que es algo realmente muy divertido. Si ustedes forman parte de este canal, seguramente les interesa cultivar su propio alimento, y esta es una manera perfectamente válida. Entonces, si ustedes alguna vez se preguntaron, ¿será que vale la pena comprar plantines? ¿Será que compro plantines? La verdad que sí. Obviamente traten de buscar un buen precio, porque a veces en algunos viveros los plantines son más caros que el vegetal, que el precio del vegetal cuando ya está listo para consumir. Acá no, acá el precio es muy conveniente. Yo vivo en Brasil, ¿sí? Pero bueno, ustedes en su barrio busquen. Si yo, por ejemplo, acá me quiero comprar una lechuga orgánica, me sale 5 reales, que es un montón de plata. Y a veces se consiguen de oferta a 3 reales. Pero acá, cada plantita de lechuga me termina saliendo 60 centavos. Y la verdad que así súper conviene. Inclusive, podemos siempre comprar los plantines que están más avanzados, que están más grandes, las variedades que llevan más tiempo para desarrollarse. Y así ganamos tiempo en nuestro huerto. Podemos disfrutar de una cosecha más rápido, y además nos enfocamos en producir aquellas variedades que nos interesan y que no se consiguen acá. Por ejemplo, si yo quiero una variedad de albahaca que no sea esta, puedo plantarla desde semilla. Si, por ejemplo, a mí me interesa la albahaca que es completamente violeta, no la voy a encontrar acá. Acá encuentro una variedad que es entre violeta y verde, que está muy buena, ¿ven? Entonces puedo ahorrarme mucho tiempo. Para los plantines de albahaca llegar a este tamaño demoran unos 3 meses. Entonces yo comprando los plantines estoy ganando muchísimo tiempo. Y lo bueno es que a veces en los viveros tienen disponibles plantines de variedades que nosotros no tenemos, de las que no conseguimos semillas. Entonces realmente vale mucho la pena venir, dar una mirada, a ver si hay algo diferente, porque nos podemos sorprender y podemos tener acceso a cultivar algún vegetal que siempre quisimos cultivar y que no hemos podido porque no encontrábamos sus semillas, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo tengo plantines de brócoli que están muy avanzados. Si yo los planto ahora, en unas 5 semanas ya van a empezar a producir la cabeza de brócoli y me ahorro mucho tiempo, ¿sí? Entonces, siempre aprovechen para dar una mirada cuando van a visitar el vivero de su barrio, porque
lo que encuentren los puede llegar a sorprender. Entonces, hoy me gustaría contarles qué es lo que deben tener en cuenta cuando van a elegir plantines en el vivero, porque obviamente siempre puede haber algún plantín que está enfermo y les voy a enseñar a qué deben prestarle atención para evitar traer a su huerto alguna planta que les pueda dar algún tipo de problema con alguna enfermedad o alguna plaga. Entonces, siempre que vayamos a comprar plantines, lo primero que nos vamos a fijar es que todas las hojas de la plantita estén saludables, ¿sí? Por ejemplo, esta es una albahaca verde y yo veo que hasta la base las hojitas tienen que estar saludables. Por ejemplo, acá yo noto que hay algunas hojas que tienen manchitas. Esto a mí me parece ser una quemadura de sol. A veces cuando las plantas son muy chiquitas y les da el sol directo, se pueden quemar sus hojas. No parecería tener nada grave. Pero si yo veo puntitos negros o una especie de polvo blanco, eso puede ser un indicador de que la planta tiene hongos. Entonces esa planta no la voy a llevar a mi casa porque si no voy a estar trayendo un patógeno que tiene el potencial de acabar con mis otros cultivos, ¿sí? Entonces siempre vamos a elegir las plantas que estén más lindas, ¿sí? Lo bueno es que generalmente hay mucha variedad y podemos simplemente elegir las que están mejor. Entonces siempre va a ser muy bueno revisar la planta por completo hasta la base. Por ejemplo, acá yo tengo cebollín. Miren cómo están lindos, grandes, ¿sí? Yo ya puedo empezar a cosechar de este cebollín y si le doy tiempo, las plantitas se van a poner bien grandes, se va a poner más grueso el tronquito y vale mucho la pena, ¿sí? Porque este cultivo demora para llegar a este punto, ¿sí? Pero yo antes de comprarla me voy a fijar acá en la base si no veo ningún insecto, ningún bichito, ningún polvo blanco, ninguna especie de pelucita blanca que me puede indicar que la planta tiene algún tipo de plaga que pueda acabar con ella y también que puede pasarse a otras plantas, ¿sí? Entonces siempre elijan las que están más lindas. Como pueden ver, estas están lindas, verdes, frescas, tan bonitas. Entonces yo en este caso elegiría cualquiera de las que vemos acá porque se ven muy saludables. Y en el caso de la lechuga, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es pensar que estamos comprando para adelantar tiempo, ¿no? Entonces si yo compro estas que están muy chiquititas, me van a demorar más en estar listas y yo pago el mismo precio. Entonces siempre voy a optar por una lechuga que ya está más avanzada en su crecimiento, como esta crespa, que cuando yo la trasplante enseguida va a empezar a crecer y va a formar una cabeza rápido que voy a poder disfrutar. Entonces es muy importante que siempre tengamos en cuenta también el tamaño de nuestras plantas, ¿sí? Para poder justamente cumplir con el propósito de adelantar tiempo, de poder disfrutar de la cosecha más rápido, ¿sí? Si yo veo unos plantines que están lindos pero están muy chiquitos, generalmente decido esperar. Y lo otro que vamos a tratar de evitar es de elegir plantas que estén crecidas de más, ¿sí? Vamos a tratar de prestar atención al tipo de planta que estamos escogiendo, porque si compramos una planta que está muy grande, puede ser que ya esté pasada, puede ser que la planta quedó muy grande para su macetita y que ya se estresó. Entonces seguramente la planta ya va a empezar a producir flores porque ya quiere terminar su ciclo, porque siente que va a morir, quiere perpetuarse. Entonces siempre evitemos elegir plantas que están demasiado grandes para su maceta o que empezaron a florecer, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la albahaca, estas chiquititas algunas empezaron a florecer. Yo debería cortar el asta floral, ¿sí? Podarlas para estimular crecimiento lateral y que la planta pueda estar más tiempo en esta macetita. Si yo la compro, voy a optar por una que no esté florecida y la voy a pasar a una maceta más grande rápidamente, ¿sí? Y en el caso de los plantines de tomates, estos plantines están lindísimos. Estos son de tomate cherry. Fíjense cómo están altos, tienen unos 30 centímetros de altura, están en el punto perfecto para llevarlos a casa y trasplantarlos, y la verdad que valen mucho la pena. Si encuentran tomateras que tienen hojas amarillas en la base, traten de evitarlas. Si tienen manchitas, esos son hongos, no se le va a ir fácilmente. Busquen una planta que esté saludable como estas de acá y seguramente van a tener éxito con el cultivo de sus tomates. Y tengan en cuenta que esta plantita en particular sí puede crecer más alta porque es una planta que tiene esas características, ¿sí? Pero en el caso de la lechuga, si está muy grande, puede ser que ya esté estresada y se nos pase también. Entonces tengan en cuenta eso. Acá, como podemos ver, tenemos plantitas de acelga. Esta es una variedad de acelga asiática muy linda
que en este tamaño está perfecta, ¿sí? No se pasó. Pero si la vemos con las hojas muy estiradas, la planta muy para arriba, puede ser que ya esté estresada, que ya esté queriendo producir su asta floral porque siente que ya no tiene espacio. Y en ese caso es mejor evitarlas y optar por una planta que está más chiquita. En el caso de las plantas de ají o de pimienta, lo que vamos a ver es que hay muchos lugares que las venden ya produciendo. Y en este caso no hay problema. Fíjense, esta es una planta muy pequeñita, bajita, que ya está produciendo, ¿sí? Pero si yo me la llevo a casa la voy a poder plantar sin problemas y va a volver a producir, ¿sí? Entonces con esto no tienen inconveniente. Si ya la ven produciendo pueden llevarla. Lo bueno es que ya van a poder elegir basándose en la característica del fruto que a ustedes les interesa, que sea rojo, que sea muy picante, que sea alargado, que sea redondeado, lo que más estén buscando, ¿sí? Entonces con las pimientas o ají no se preocupen si la planta ya produce porque no está estresada. Son plantas más bajitas, pequeñas, que van a resistir bien un trasplante y van a volver a producir varias veces en la temporada. Y lo que también tenemos que tener en cuenta es el tamaño de la maceta. A veces en los viveros nos cobran por el tamaño de la maceta y no tanto por el tamaño de la planta. Entonces si acabaron de trasplantar unas plantines a este tamaño de maceta, nos lo van a cobrar más caro que cuando la planta se encuentra en una maceta menor, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquella otra que vimos de frutilla ya está lista para producir, pero esta está muy cerca también. Entonces si yo me la llevo y tengo tiempo, puedo trasplantarla a una maceta más grande, darle unas semanas y enseguida se va a poner a la par de la otra y va a poder producir, ¿sí? Entonces acá voy a estar pagando 2 reales por plantita y de aquella otra voy a pagar 14, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto porque a veces también vale la pena optar por una que está en una macetita menor y darle tiempo. Y bueno amigos, espero haberlos inspirado a comprar plantines en su vivero de confianza porque realmente vale mucho la pena, ¿sí? A veces nosotros pasamos por un vivero, no sabemos que venden plantines y los tienen disponibles, es solo preguntar. Y muchas veces, si el precio está bueno, vale más la pena comprar los plantines hechos que pasar varias semanas intentando producir una determinada variedad que en el vivero ya tienen lista y por un precio muy conveniente, ¿sí? Si el video les gustó, no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle me gusta y de compartirlo. Muchas gracias y hasta el próximo video.